Y después de eso, ¿qué tal si pasamos al tema número 4? Cuéntanos, ¿qué vamos a ver de música el día de hoy? Pues adivinen qué. No en balde traigo esta playera que es de la selección de Argentina, que yo sé que no es la última versión, sino porque ahora vamos a hablar de Soda Stereo y de Cerati, ¿sí? Y para los que no han visto todavía, Soda Stereo. Y acá dice, creo que dice Cerati, espero que se pueda leer. Entonces yo vengo muy fan, yo soy súper, súper fan de Soda Stereo, y bueno, déjame compartir. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hablar del ranking de las canciones, no de las canciones, sino de los discos de Soda Stereo. Para los que, ¿cómo se llama? Los que no conozcan mucho Soda Stereo o Gustavo Cerati, digamos que de alguna manera u otra quizás pudieran ser los Beatles de la música hispanoamericana. ¿En qué sentido? Que fueron muy, ¿cómo se llama? Reconocidos comercialmente, vendieron muchísimo, pero al mismo tiempo son reconocidos por la crítica, por generar cosas de verdadera calidad, muy bueno, muy sofisticado, y eso es lo que tenían los Beatles. Los Beatles fue un grupo que probablemente es el grupo de mayor influencia musical en toda la historia de la humanidad, quizás, debatible, que no solamente hicieron canciones pegajosas y salían centenares y centenares de mujeres corriendo por las calles para poder estar con ellos, sino que al mismo tiempo, musicalmente hablando, los acordes, las melodías, las construcciones de las canciones y todo eso, o sea, dejaron un legado para que prácticamente todo lo que estamos escuchando hoy de música hoy en día tiene que ver de alguna manera con los Beatles. O sea, la verdad que es cañón. Bueno, entonces digamos que más o menos parecido viene siendo Soda Stereo. Soda Stereo es un grupo de Argentina que nació a inicios de los 80s, y pues que sí fue muy, ¿cómo se llama? Fue muy popular y demás, pero fue creando cada vez música más y más sofisticada conforme fue pasando el tiempo. En algún momento, fue como una especie de elogio decir que Soda Stereo era como YouTube, pero hoy en día, si tú hablas casi con cualquiera, todo el mundo te dice Soda Stereo sobrepasó a YouTube y a muchos, muchos grupos anglosajones que andan allá afuera, ¿no? O sea, sí, sí, sí es verdaderamente impresionante. Entonces, y así como yo, hay mucha gente que es muy fanática de Soda Stereo, y hay rankings por todos lados de las mejores canciones, las mejores interpretaciones, los mejores conciertos, los mejores no sé qué. Y decidí en esta ocasión hacer el ranking de sus mejores discos, porque casi siempre lo veo como que todo cae de un lado muy comercial, muy repetitivo. Tengo que hablar desde la pasión, tengo que hablar de lo más pegajoso y no en realidad de lo que es verdaderamente importante. Y de aquí, por eso es que le puse, vamos a hablar del ranking de Soda Stereo, y el número 1 no es Canción Animal, que para muchos es el disco más importante, no más importante, voy a cambiar la palabra, es el mejor disco de Soda Stereo. Pero de acuerdo a lo que hice y que ahorita les voy a compartir, pues no lo es. Muy buen disco, genial, pero vamos a hablar de eso. Entonces, espero que con esto no solamente podemos crear esta lista definitiva del ranking de los discos de Soda Stereo, sino que también les pueda servir pueda generar algún tipo de interés con la gente que todavía no los conozca, que no los conoce, a que los conozcan. Ahora, nada más para que sepan, esto viene a hacer alusión a que recientemente fue el natalicio de Gustavo Cerati. Gustavo Cerati, que se le llamaba el líder de la banda, que era uno de los principales compositores y era el vocalista, aparte de la guitarra, ¿cómo se llama? Falleció en un evento muy trágico, porque literalmente estaba en un concierto en Venezuela, termina de dar el concierto y cuando va caminando tras bambalinas se desploma. Se lo llevan al hospital y dura, no me acuerdo cuántos años, pero dura años ¿cómo se llama? En coma, hasta que ya su cuerpo no da más
y pues hay que decirle adiós. Entonces fue algo así como que todo el mundo estaba, nadie se lo creía, o sea, absolutamente pues nadie se lo creía, ¿no? Entonces fue algo como que muy trágico y muy sonado. Y bueno, recientemente fue el natalicio y se celebra mucho, cuando recordamos mucho a Cerati, que también fue luego solista, y aprovechamos esta fecha para hacer remembranza de no nada más de Cerati, sino de Soda Stereo. Ahora, sobre el ranking per se, no tienes idea, Alex, o sea, me tuve que quebrar la cabeza para hacer esto. Nada más a mí se me ocurre hacer una cosa que pudiera ser tan simple que resulte ser tan compleja. Te lo juro que ni el INEGI desarrolló un proceso tan sofisticado como yo, porque lo que pasa es que, bueno, para empezar dije, a ver, ¿cómo voy a determinar qué disco es mejor que otro, tratando de ser, de ser imparcial, no sé, o de aplicar el método científico, como le quieras llamar? Entonces lo que hice fue, bueno, voy a calificar cada disco de acuerdo al promedio de la calificación de las canciones. O sea, porque hay veces que puedes tener, digamos decir, puedes tener en un disco 10 canciones donde una es buenísima y las otras 9 es una basura. Entonces, ¿qué dices? ¿El disco es bueno o no es bueno? Porque nada más tiene una buena, o al revés, el disco no tiene ninguna canción estupenda, pero están todas bueneras. O sea, ¿sí me explicó? O sea, ¿cómo hacer esto? Entonces, decidí calificar cada una de las canciones de Soda Stereo, ¿sí? Para de esa manera poder sacar un promedio de las canciones. Entonces, obviamente, aquí impacta muchísimo la matemática. Ahora, hay otro asunto. ¿Qué discos elegir? Porque Soda Stereo tiene una discografía muy, muy única en el sentido de que hizo muchas mezclas, tiene muchas rarezas, ¿sí? Y una de las cosas que le caracterizaba a Soda Stereo es que Soda Stereo hacía covers de sus propias canciones, así como lo escuchas. O sea, sacaba covers de sus propias canciones y parecían canciones completamente diferentes y te decían, oye, ¿y te gusta la de Ángel Eléctrico? ¿Cuál versión? O sea, porque no estamos hablando de versión en vivo o versión en concierto y versión de estudio. No, era ¿cuál versión? O sea, porque es impresionante cómo hacían covers de sus propias canciones y muchas veces muchísimo mejores del original. Lo mismo le pasó a Ciudad de la Furia, que son las canciones preferidas de la gente, donde sacaron un cover de su propia canción y el cover está mejor que el original. O sea, tiene cosas muy interesantes, muy raras, pero bueno, entonces, ¿qué hice? Bueno, agarrar discos completos que hayan sido producidos por ellos. Quité el tributo que hicieron a Queen, porque hay un disco tributo a Queen, pero ellos nada más participaron con una sola canción. Está muy buena la canción, pero el resto del disco no es de ellos, entonces lo eliminé. Quité Séptimo Día. ¿Qué es Séptimo Día? Para los que sepan, Cirque du Soleil, el Circo del Sol, ha lanzado versiones de sus circos haciendo referencia a artistas. Y en su momento primero estuvo con Elvis Presley, los Beatles y Michael Jackson. Y el cuarto que sacaron fue Soda Stereo, para que tengan una idea. Soda Stereo fue el cuarto del Cirque du Soleil. Entonces hicieron todo un nuevo soundtrack con las canciones que ya estaban y le llamaron El Séptimo Día. Pero como eso fue para Cirque du Soleil, ese tampoco lo comento, lo saqué. Ahora, la calidad de cada canción está basada en su calidad de sofisticación y ejecución, pero también en la letra. ¿Cómo está la letra? ¿Qué es lo que dicen? ¿Están diciendo babosados o no están diciendo babosadas? ¿Sí? ¿Cómo la está interpretando? Los arreglos corales, ¿sí? Otra cosa es, no me estoy fijando si la canción es un himno o no es un himno. Es muy conocida, la cantaron en muchos conciertos o no, ¿sí? O probablemente si es desconocida o lo que haya sido. Y otra de las cosas que creo que es muy, muy, muy importante destacar es que ellos hicieron un unplugged.
pero a la hora de sacarlo en disco sacaron dos versiones del Unplugged. La primera versión, donde nada más sacaron como 7 canciones más 4 canciones inéditas, y luego volvieron a sacar otro Unplugged donde volvieron a repetir la mitad de las canciones, pero rescataron algunas que no salieron antes, o sea, un desmadrito. Entonces lo que hice fue fusionar esos dos en uno solo, porque más del 50% de las canciones se repiten. Si no entendieron lo que me referí es porque no lo han visto, pero la gente que sabe de este disco sabe perfectamente de lo que estoy hablando, y o sea, es un desmadre. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que a la hora de elegir las canciones, pues aquí, si se alcanza a ver los colorcitos, los amarillos son los discos oficiales de estudio, pero bajo estas características estoy terminando por rankear 16 discos, donde son los normales de estudio, que es Soda Stereo, que fue con lo que se dieron a conocer, Nada Personal, Signos de Vida, Canción Animal, Dínamo y Sueño Estéreo. Y tenemos 5 en concierto, ¿sí? 5 en concierto, que hay versiones en concierto, y que en el mismo concierto hay canciones versión concierto y versión cover. Que está Ruido Blanco, el último concierto que dieron en el 97, que lo partieron en dos, y el último concierto de Me Verás Volver, que también lo partieron en 2, más ¿cómo se llama? Los experimentos que hicieron con Languis, Rex Mix y Zona de Promesas, y finalmente el Confort y Música para Volar, que aparece en lugar número 2. O sea, si se fijan, es un rollo, o sea, es muy complicado, por eso es muy complicado, porque si tú puedes, hay gente que dice, dime cuál es la mejor canción de Soda Stereo, pues probablemente la mejor canción de Soda Stereo no está en los discos originales. ¿Sí me explico? O sea, es muy complicado, pero bueno. Y nada más para hablar de cómo están esto de las canciones, las clasifiqué en excepcional, verdaderamente fuera de lo común, canciones que dices, o sea, no hay nada como esto allá afuera. 9, le puse una calificación, esos son los 10, la calificación de 9 fregona, y me estoy utilizando un término que utilizamos en Monterrey, que cuando se está fregona, está fregona, que es algo increíble, buenísima, que lo único que lo distingue del excepcional es una canción fregoncísima que está a una rayita de que hubiera sido genial, o sea, que hubiera rayado con la genialidad. Luego tenemos las canciones que son buenas, que con calificación de 8, que las quieres escuchar varias veces, que son muy atractivas y demás. Luego, con 7, las canciones promedionas, las que son buenas, son regulares, pueden ser entretenidas, pero ya hasta se te olvidan, porque son la del montón. Y finalmente, las canciones que, pues hay canciones malas, porque incluso Soda Stereo también, como cualquier otro, también sacó algunas canciones que son malas. Y no solamente son malas, sino que no aportan prácticamente nada. Y es raro que alguien vaya, quiero ir a escuchar otra vez esta canción. Y dices, ¿por qué harías algo así, no? Bueno, entonces, dicho lo anterior, vamos a iniciar. En el lugar número 16 está Landis, que es una de sus rarezas. Y si se fijan aquí, lo que estamos viendo es que tiene una canción mala, que es Lo que Sangra, esa canción que a mucha gente le encanta. Este es un cover de una canción original de Lo que Sangra, pero este cover sí le salió malísimo, chafísimo, o sea, es una especie de mix, de Rex Mix, que trataron de experimentar por ahí, no tengan ganas de volverlo a escuchar. Y tiene Mundo de Quimeras, y en el borde, o sea, que también el borde es otro cover que hicieron de ellos mismos. Mundo de Quimeras es una canción que pudo haber estado muy buena, pero quedó promediona, y quedó Los Languis, que es una canción buena. Y Los Languis, esa canción, esa es la definición de cuando dices que Soda Stereo es un cover de su propia canción, porque ese es un cover de otra canción que hizo antes, que les quedó la verdad bastante bien. Pero bueno, son solamente 4 canciones, más de 24 minutos, casi lo que dura el disco de Timbiriche de Rompecabezas, el disco 7, pero bueno, nada más en 4 canciones, obviamente duran 6 minutos cada canción en promedio, pero bueno, este sería el número 16. En el lugar número 15 tenemos otro disco de rarezas, donde la única canción original es la primera, que se llama Zona de Promesas, que le puso un F de fregona porque la verdad sí es muy buena, y no solamente porque musicalmente esté bien, la letra, o sea, es una letra que trasciende, que habla sobre cuando
este, ¿cómo, ¿cómo estás tú emocionalmente cuando estás con un ser querido que sabes que está a punto de morir? Que tú sabes que son los últimos momentos. Y por eso le llama esa zona de promesas. O sea, sí, la verdad por eso está ahí, ¿no? Las demás canciones son versiones remix de otras canciones que ya existían, donde si vemos, pues casi todo está en amarillo y rojo. Si lo vemos de forma general, por eso es que el disco está en un lugar número 15 con un promedio de 7.4, que como quiera tampoco está tan mal. Pero hay unas versiones mix buenísimas, muy buenas, padres de La Ciudad de la Furia, Nada Personal y Luna Roja, pero bueno. Y llegamos al puesto número 14, que es con el disco debut de Soda Stereo. Este es el disco debut de Soda Stereo, es el oficial, con el que arrancan, y si se fijan, más de la mitad del disco tiene puras canciones promedionas, que están bien, muy ska, muy como que de garage, y demás, canciones divertidas, muy de la época de chavito que estoy hablando, y cosas así. Pero empezaron a sacar cosas verdaderamente interesantes, como Sobredosis de TV y El tiempo es dinero, y ya canciones como en el 84 con Un misil mi placar y Afrodisíacos, que Afrodisíacos, te voy a decir, es una canción como de 4 o 5 minutos que tiene nada más como 4 líneas. Y eso es bien raro encontrarlo en esa época. Dices, o sea, entonces ¿de qué hablan? Pero te llevan por musicalmente hablando está padrísima la canción, cómo te llevan, y es muy raro que alguien hiciera así tan jóvenes. Pero bueno, entonces este es el lugar número 14. Y aquí quiero mencionar algo: este disco debut no llegó a México. La canción de Te hacen falta vitaminas, hubo un cover que le hizo Vitorino, que mucha gente de mi generación se acordarán. Oye, te hacen falta vitaminas, y salía él, y era muy cómico verlo a él, porque se fijan, su slogan era 150 kilogramos de rock. O sea, él así se promovía él mismo, Vitorino. Entonces, o sea, no pegó mucho, pero ese disco que viene abajo, que viene ahí, si se fijan, lo puse recordado porque se Te hacen falta vitaminas, y ahí dice Gustavo Cerati, Héctor Bocio, porque es un cover de ahí. Entonces, digamos que oficialmente a través de Vitorino fue como llegó Soda Stereo a México, ¿sí? Porque nosotros conocimos en México a Soda Stereo a partir de su segundo disco, pero nada más quería hacer este recuento porque se me hizo algo muy, muy, muy curioso. En lugar número 13 tenemos el Rex Mix. ¿Qué es esto del Rex Mix? Es algo muy, muy interesante, porque sacaron versiones, remix y covers de sus canciones, pero en concierto. Y entonces escuchar en concierto una versión cover que es un mix, o sea, fue una cosa muy rara. 3 versiones de ahí, la verdad no vale mucho la pena, pero si te fijas la mitad en adelante, o sea, dices, oye, está bueno esto, lo que sacaron aquí. Incluye No necesito verte para saberlo, o sea, una canción que a muchos nos encanta, y la versión de Hombre al Agua. Este es un disco de rareza que vale mucho la pena conocer, especialmente si ya conoces las canciones originales de Soda. O sea, la verdad que está... O sea, tú escuchas las canciones originales y luego escuchas estos covers que ellos hicieron de sí mismos, dices, los señores saben lo que estaban haciendo. Luego, en el lugar número 12, el disco de Doble Vida. Doble Vida que salió en el 88. Es un disco que para algunos fue como que un paso atrás, porque iban siendo cada vez más sofisticados, y este disco, digamos que es como que para muchos demasiado comercial, como que trataron de agringarse y no les funcionó, ¿sí? Entonces, y vemos aquí que pues tiene algunas canciones promedionas que están bien, pero es el primer disco de todo lo que hemos visto hasta ahorita, del 16 hasta ahorita, que tiene 2 canciones que son excelentes, ¿sí? Excepcionales, ¿sí? Bueno, La Ciudad de la Furia es una buena canción, que la pusimos con la F de fregona. Sí es buena, pero no es algo excepcional que nunca hayas escuchado en otro lugar. Pero la canción de Día Común, Doble Vida y Corazón Delator son verdaderas canciones que tú dices, o sea, impresionante la calidad lírica, vocal,
y de arreglos que tienen en las canciones. O sea, la verdad es que es muy, muy impresionante y vale mucho la pena esto. Pero bueno, ya tenemos Doble Vida con una calificación de 8.1, es el lugar número 12, y llegamos al lugar número 11 con el primer disco que sí llegó a México de Soda Stereo, que se llama Nada Personal. Que este disco, si se fijan, ya tiene algunas cosas promedianas, pero tiene cosas bastante buenas. En la canción del título de Nada Personal, que para muchos es icónica, junto con Danza Rota, pero también lanzaron en este disco Cuando Pasa el Temblor y Juego de Seducción, que no solamente son canciones excepcionales, sino que para muchos consideran que la canción de Cuando Pasa el Temblor quizás sea una de las canciones más importantes de la historia del rock de todo Iberoamérica en historia. Es una canción excepcional, y por eso está así, pero también como tal Juego de Seducción, ¿no? Y ya con esto que llegamos, muchachos, estamos acercándonos ahora al top 10. Top 10, el lugar número 10 tenemos el concierto el último concierto, el lado A del concierto, que la verdad que estuvo muy bueno, porque para los que se puedan confundir como que el último concierto, lo que sucede es que ellos en el 97 aproximadamente, en el 97 decidieron deshacer Soda Stereo. Dijeron, ya no vamos a seguir con Soda Stereo, hasta aquí llegó, pero tenían un compromiso discográfico con la compañía de discos. Tenían que sacar 2 discos más a fuerza por contrato, pero ya no querían seguir ellos en la banda. Entonces lo que hicieron fue una gira de despedida, y con esa gira armaron los discos finales, el disco A y el disco B, para que fueran los últimos 2 discos para salir. Pero 10 años después, en el 2007, hubo un reencuentro, así como los de Timbiriche. Soda Stereo tuvo también su reencuentro y sacaron una gira nueva que se llama Me Verás Volver. Por eso es como que dicen, en realidad el último concierto que hicieron es Me Verás Volver, y el penúltimo concierto es el último concierto. A ver quién se ríe de mi chiste ahí. Hubo un chiste escondido por ahí. Pero bueno, este disco que buenísimo, por todo lo que tocaron, pero nada excepcional, pero muy bien ejecutado de forma general. Luego tenemos el lugar número 9, en la primera parte de su gira Me Verás Volver, que es la del reencuentro. En esta versión del reencuentro, lo que hizo muy raro a este concierto en particular es que incluyeron muchos lados B, es decir, canciones que normalmente nunca tocaron en concierto o que raramente tocaron en concierto, lo incluyeron aquí, que tú decías, ¿en serio metieron TLK aquí? ¿En serio? O sea, metieron aquí la de Texturas, o sea, canciones que dices, o sea, hasta cantaron la de Te Hacen Falta Vitaminas. Pero también una cosa que hizo único este concierto en particular es que muchas canciones decidieron tocarlas tal cual como salieron en el disco. Y eso fue o sea, ¿cómo? ¿Están tocando la canción tal cual como lo hacen en el disco? Eso es algo que normalmente todos los grupos hacen eso. Soda Stereo no lo hacía. Y ellos decidieron hacerlo justo en su último concierto, entonces fue como que muy polémico, pero bueno. Y aquí tenemos 2 versiones en concierto, de Fina Caja Negra y otra vez Corazón Delator, impresionantes, y esto lo lleva al lugar número 9. Luego en el lugar número 8, en la segunda parte del último concierto, donde está Planeador, la versión que pusieron aquí de Planeador, y Claroscuro, que nada más porque metieron una versión que no quedó bien editada, pero Claroscuro también pudo haber sido una cosa excepcional, más la canción que para muchos ya hoy define Soda Stereo, que es de música ligera. De música ligera, la versión concierto, donde todo el mundo escucha cuando dice Gustavo Cerati, tengo una buena canción para cantar. Ella durmió al calor. Ese aquí está, y que termina con la frase famosa de algunos estuvieron con nosotros y hasta el final, y que no sé qué, que dice gracias totales. Hasta aquí está en este disco, y esa es la versión de música ligera, ¿no? Y luego tenemos la última versión, el segundo lado de Me Verás Volver, que también es un disco muy bien ejecutado, no tiene cosas excepcionales, salvo la versión de No Existes, que te mueres con esa versión, y ahí quedó. Y entonces llegamos al número 6, que es la versión Unplugged,
que hablábamos antes del confort y música para volar. Qué discazo, o sea, ahí es cuando dices, qué maestros, porque cuando tú haces un unplug, nada más tienes una sola oportunidad para grabarlo, básicamente, ¿sí? Porque no vas a hacer una gira o algo así, o sea, lo grabas en vivo y tiene que quedar bien todo. Qué impresionante. Las versiones que sacaron ahí de Génesis, Ángel Eléctrico y en la Ciudad de la Furia están, o sea, impresionantes. Para mucha gente, este es uno de los mejores unplugs que existen en la historia de los unplugs, junto con el de Nirvana, Eric Clapton y demás. O sea, sí es algo muy, muy bueno. Y con esto llegamos al top número 5. ¿Cuáles son los 5 que quedan? En lugar número 5, Ruido Blanco, el concierto que sacaron después de Signos. Aquí, este disco, lo que tiene excepcional es que la forma en que cantan y que ejecutan sus conciertos aquí es algo que no se veía en Latinoamérica. Eso, o sea, digamos que lo que hacen aquí lo esperarías de grupos gringos o grupos británicos o europeos, pero no en Latinoamérica. Y cuando tú escuchas lo que ellos hacen porque aunque el disco es del 87, muchas canciones vienen del 86, dices, qué impresionante. Y aquí vienen las versiones de Sobredosis de TV y Final Caja Negra, son cosas, o sea, que quedarán para la posteridad. ¿Qué está en el lugar número 4? El disco de Canción Animal, que aquí yo sé que mucha gente me va a odiar. ¿Cómo se te ocurre poner Canción Animal cuando es el mejor disco de la historia de Soda Stereo? Lo que sucede es que es un disco muy comercial. Si se fijan, tiene canciones buenas, muy atractivas, mezcladas con canciones buenísimas, como El Séptimo Día, Un Millón de Años Luz, y la misma de Música Ligera, que es la versión original, y Hombre al Agua. Entonces está muy bien hecho, pero es todavía un tanto, o sea, casi la mitad del disco es algo comercial, muy bien hecho, pero muy comercialón, que no lo lleva a la genialidad. Y eso es lo que le pasa a este disco. Entonces, ¿qué tenemos en el lugar número 3? Sueño Estéreo. Sueño Estéreo, que es básicamente fue su último disco de estudio, si lo podemos ver de alguna manera u otra, donde se nota cómo crecieron a nivel de composición de letra, de cómo cantan, de cómo ejecutan, o sea, no hay nada, o sea, que se hayan equivocado. La única canción comercialona que pudiéramos decir que sacaron fue Pasando por Roma. Las de Explayo y Muere, en realidad las últimas es un suite. Es raro que en música haya un suite, así como la música clásica, que tienen parte 1, parte 2, parte 3. Ellos hicieron lo mismo con Planta, Explayo y Muere. Y tenemos, bueno, Ojo de la Tormenta. Tú la escuchas, es una canción de cuna, es una canción para su hijo, pero se oye muy simple, pero los arreglos están de locos. Con ella uso mi cabeza como un revólver, que es una de las pocas canciones antimachistas, ¿sí? Que hay en Latinoamérica. Cuando salió eso, mucha gente se quedó así, qué rara canción. Pues sí, porque normalmente cuando hablamos de hacia la mujer, pues ya saben lo que siempre se habla, y aquí es al revés, de cómo el hombre se somete a la mujer, ¿no? Como no tiene nada o sea, la mujer tiene todo el poder sobre él, ¿no? Una canción muy interesante. Y Planta, que pareciera una canción profética de cómo iba a fallecer luego Cerati, pero también es una canción increíble. ¿Qué queda entonces en lugar número 2? Dínamo, que probablemente es mi disco favorito, que es el único disco que tiene 4 canciones excepcionales. A ese nivel de ejecución tiene, pero es el disco menos aceptado por la gran mayoría, porque es muy experimental y pudiera decirse que es raro en comparación de todo lo que han hecho antes, ¿sí? De lo que habían hecho antes. Entonces mucha gente desconectó con Soda Stereo, y de hecho mucha gente a raíz de este disco dijo, no, ya Soda Stereo ya no es como antes, y digamos que perdió fans a raíz de esto. Pero por el otro lado, gente que se considera de un gran ¿cómo se llama? Criterio musical, a raíz de este disco fue que dijeron, ahora sí están haciendo cosas verdaderamente interesantes. Y por último cerramos con el disco de Signos.
que si se fijan, o sea, todo está en verde, todo está en negrito, o sea, todo está entre fregón y excepcional. Es un disco, solamente son 8 canciones, pero en promedio cada canción dura 5 minutos, por eso es que dura 40 minutos. Que tenemos aquí Prófugos, que es muy emblemática de ellos, Signos, que para mucha gente es una de sus mejores canciones ever, y Persiana Americana, que todo el mundo lo conoce y que sabe que esta canción, o sea, ha trascendido de una manera como muy pocas. Y desde esta manera que llegamos al ranking. Este es el ranking final que tenemos de Soda Stereo. Entonces, si eres fan de Soda Stereo, me va a encantar que me puedas decir en qué estés de acuerdo, en qué no estás de acuerdo, si te gustó o no te gustó, o sea, porque aquí, bueno, si hay algo que nos gusta, es la polémica. Y después de todo esto, Alex, cuéntanos, ¿qué quedaste con la impresión de Soda? ¿Te gustaría conocer más o así estás bien? Ok, número 1 fue una gran introducción a Soda Stereo porque yo del antro solo ubico música ligera y Persiana Americana, o sea, es decir, o sea, como ahorita, y la canción de No de Shakira. Ya sé que me oigo hiper plástico, pero o sea, sí mencionaba que Soda Stereo era un monstruo en la música sudamericana, ¿no? O sea, y hago que nosotros, los mexicanos, somos un gran mercado, pero al mismo tiempo culturalmente siempre nos queremos coser aparte, no para bien a veces de Sudamérica. Creo que tendríamos la necesidad de dialogar musicalmente, culturalmente, políticamente, artísticamente más con Sudamérica, pero pues no lo hacemos, ¿no? Ahí diría Porfirio Díaz, tan cerca de México, tan cerca de los Estados Unidos, tan lejos de Dios, y ahora de Sudamérica. Ahora, la otra cosa que no dejé de pensar con lo que me decías de la importancia musical, de las influencias, es este concierto que tiene Coldplay, donde Chris Martin, un artista, bueno, todo Coldplay, no le piden nada, o sea, tienen música muy buena, música average, pero creo que hay cosas muy, muy buenas. Y ellos, con toda la humildad del mundo, han dicho, venimos a Argentina, grabamos nuestro disco en vivo en Argentina y le hacemos un homenaje a Soda Stereo. O sea, Coldplay creo que su boom es hacia los 2000, hacia mediados de los 2000, es decir, 10 años después de la última vez que estuvieron juntos Soda Stereo como grupo, como en ese momento sólido. Y ellos llegan y dicen, si queremos hacer algo, si vamos a hacer un homenaje, sería a Soda Stereo. Y eso creo que per se dice mucho, demasiado. Aunque no los conozcas, aunque tú seas una persona básica como yo, y dices, Soda Stereo, Coldplay les hizo un homenaje, ¿no? Y han habido infinidad de versiones de Persiana Americana y de música ligera, así infinidad. Creo que hasta la hija de Diego Verdaguer y Amanda Miguel tiene una versión de alguna de las canciones de Soda Stereo, no recuerdo ahorita bien. Entonces, Thalía acaba de sacar, acuérdate, con su mixtape. Cierto, del mixtape que oímos. No se me olvidaba, pero tienes toda la razón. Entonces, te he de decir que no es un artista pequeño, no es un ejercicio inocuo. Y que me quedé con muchas ganas de sentarme a escuchar este ranking número 1. O sea, la posición 1, 2 y 3, esa sí me prometo que para la siguiente edición vamos a hacer un pequeño clip, así un segundito de qué rico. Y bueno, pues recordar, ¿no? Que Cerati era tan importante que para cuando Shakira hizo Fijación Oral volumen 1, que es donde está la canción de No, pues Shakira le entregó la letra de su canción y Cerati le armó la música, ¿no? Entonces, o sea, a ese grado que tú dijeras, yo puedo entregarte una de mis mejores canciones, porque No es una de las mejores canciones de Shakira que tiene en español después de haber dado el crossover.
Y es una colaboración con Cerati. O sea, no es poca cosa. Y la de Un Día Especial también, que la hicieron juntos también. Ajá. Este es un día especial. Claro. Bueno, después de esta masterclass de historia de la música con Jorge, pues les invitamos a que nos den follow, que nos den suscribir y que activen notificaciones de nuestro canal de YouTube, que vean este video y el video completo o cualquiera de los otros videos que puedan encontrar en nuestro canal. De verdad, esperamos que les haya gustado muchísimo esta sección que yo quedé sorprendido. Difícil de digerir, hay que sentarnos a anotar y hacer cosas. Que tampoco olviden poner sus comentarios, sus reflexiones sobre este video, sobre esta sección y sobre todo el video y sobre cualquier cosa que quieran ustedes que nosotros hablemos y que se sepa. Asimismo, les recordamos que tenemos nuestro registro de nuestro formulario de fifís contra charos, charos contra fifís, para discutir y recabar información sobre por qué los mexicanos en este momento estamos tan divididos. Y sin más,